Bienvenidos todos a la continuación del curso online Tomando la mejor decisión en una inversión inmobiliaria. Esta actividad educativa parte de la colaboración de Miguel Camacaro Ediciones y Mundo Valor, el canal de los avalúos. El contenido del curso está enfocado en el uso de uno de los métodos más utilizados a nivel mundial en el campo de la toma de decisiones complejas, aplicando métodos basados en criterios múltiples. En este caso, el proceso analítico jerárquico, Analytic Hierarchy Process, AHP. El objetivo de este entrenamiento es ofrecer conocimientos actualizados para optimizar la solución y toma de decisión para la selección de una alternativa de inversión inmobiliaria. Está especialmente dirigido a corredores inmobiliarios, tasadores, promotores, constructores, ingenieros y arquitectos. Es relevante para este video exponer las palabras de Carl Pearson, quien fue un prominente científico y matemático británico que estableció la disciplina de la estadística matemática. Lleva mucho tiempo leer las fuentes originales. En la historia de la estadística, muy poca gente se ha tomado la molestia de hacerlo. Yo podría dar muchos ejemplos de la cantidad de errores que ha propiciado esta conducta, pero me contentaré con poner 3 o 4. Es por esta razón que el contenido de este trabajo audiovisual se fundamenta en la traducción e interpretación del capítulo 1 Analytic Hierarchy Process AHP del texto de Thomas Saaty et al., que está disponible en la página web de la Creative Decision Foundation. Muy a menudo, a medida que se analiza la estructura de interés, el número de entidades y sus relaciones mutuas aumentan más allá de la capacidad del investigador para comprender distintas piezas de información. En tales casos, cuanto mayor es el sistema, más se divide en sus sistemas, casi como el esquema de un ordenador que consta de bloques y sus interconexiones, y cada bloque tiene su propio esquema. La figura 1-1 representa de forma muy aproximada los distintos subsistemas que, en su conjunto e interrelaciones, conforman el sistema comercial de un país en la actualidad. En el primer cuadro se observa los sectores del país, destacándose el gobierno federal, población, recursos naturales, bienestar y seguridad social, vivienda pública y red de transportes. A partir de este cuadro aparecen los subsistemas como Fuerzas Armadas e Industria, que se conectan con los sectores del país. Luego están en otro nivel jerárquico la agricultura y el comercio internacional, que se relacionan con el sector industria. Existe interconexión de la industria con los subsistemas estatales, conformados por las ciudades con sus características, bienes y servicios, que se conecta el subsistema población del Estado. De allí hay conexión con la industria local para terminar en un loop para el subsistema ciudades. Los subsistemas igualmente se conectan con agricultura, cerrando el ciclo de niveles jerárquicos y conexiones. Una jerarquía es un tipo particular de sistema que se basa en el supuesto de que las entidades que hemos identificado pueden agruparse en conjuntos disjuntos, en los que las entidades de un grupo influyen en las entidades de solo otro grupo y reciben influencia de entidades
de solo otro grupo. Se supone que los elementos de cada grupo, también llamado nivel, conglomerado, estrato, de la jerarquía son independientes. Si hay dependencia entre ellos, estudiamos la independencia y la dependencia por separado y combinamos las dos. El siguiente es un ejemplo elemental de jerarquía. El bienestar de las ciudades-estado de la Europa medieval dependía sobre todo de la fuerza y la habilidad de sus gobernantes. La estructura general de una ciudad-estado puede representarse de la forma jerárquica que se muestra en la figura 1-2. Hemos agrupado la agricultura, el comercio, el tamaño de la población y la industria artesanal en un conjunto o nivel, porque en este modelo comparten la propiedad de ser los factores más fundamentales de la fortaleza económica de la ciudad-estado. Determinan la fuerza de la función de gobierno cívico y del ejército. Estos dos, a su vez, influyen en el bienestar de la ciudad-estado. Cabe hacer varias observaciones. Evidentemente, el modelo es demasiado simplista. Podrían identificarse muchas más entidades y más niveles. Esto se puede hacer en función de la pregunta a la que se intente responder. El modelo puede aumentar fácilmente su complejidad y volverse tedioso de manejar. Por eso debemos construir la jerarquía con cuidado, eligiendo entre la fidelidad a la realidad y nuestra comprensión de la situación de la que podemos obtener respuestas. La experiencia ha demostrado que incluso una idealización aparentemente demasiado tosca puede aportar ideas significativas. En segundo lugar, no hemos incorporado el hecho evidente de que no solo el gobierno cívico se ve influido por el comercio, por ejemplo, sino que el gobierno cívico también tiene su impacto en el comercio. Este impacto inverso o retroalimentación, aunque suele ser importante, no es tan significativo como puede parecer a primera vista. Hemos analizado varios problemas, primero sin tener en cuenta la retroalimentación y luego con retroalimentación. Los primeros resultados fueron lo suficientemente parecidos como para permitir suponer que una jerarquía bien construida será, en la mayoría de los casos, un buen modelo de la realidad, aunque se ignoren las posibles relaciones de retroalimentación. Sin embargo, como indica el ejemplo inicial de esta sección, algunas situaciones pueden ser tan complejas que su representación mediante una jerarquía puede resultar engañosamente simplista. Quizá otro ejemplo aclare mejor la noción de jerarquía. La realidad que nos interesa es una universidad. Buscamos determinar el escenario que con mayor probabilidad garantizará la existencia continua de la universidad. Llamemos al enfoque el bienestar de la universidad. En el enfoque del bienestar de la universidad influyen las siguientes fuerzas: instrucción, vida social, espíritu, planta física y actividades extracurriculares. Estas fuerzas están determinadas por los siguientes actores: la administración académica, la administración no académica, el profesorado, los estudiantes y los tesoreros. Omitimos la obvia retroalimentación entre fuerzas y actores. Los distintos actores tienen determinados objetivos. Por ejemplo, el profesorado puede querer conservar su puesto de trabajo, crecer profesionalmente, ofrecer una buena enseñanza, o bien los estudiantes pueden estar interesados en obtener un empleo, casarse, formarse, etc. Por último, hay varios escenarios posibles, como situación actual, hacer hincapié en la formación profesional o la formación continua, o convertirse en una escuela bíblica.
Veamos más de cerca este concepto de jerarquía. Tenemos una tendencia a pensar que las jerarquías se inventaron en las corporaciones y los gobiernos para cuidar de sus asuntos. Esto no es así. Estas jerarquías son básicas para la forma humana de dividir la realidad en grupos y subgrupos. He aquí una breve y elocuente expresión en defensa de este punto de vista. White, 1969. El inmenso alcance de la clasificación jerárquica es claro. Es el método de clasificación más poderoso utilizado por el cerebro-mente humano para ordenar la experiencia, las observaciones, las entidades y la formación. Aunque la neurofisiología y la psicología aún no lo han establecido definitivamente como tal, la clasificación jerárquica probablemente representa el modo principal de coordinación u organización, 1, de los procesos corticales, 2, de sus correlatos mentales y 3, de la expresión de estos en simbolismos e idiomas. El uso del ordenamiento jerárquico debe ser tan antiguo como el pensamiento humano, consciente e inconsciente. El problema básico con una jerarquía es buscar la comprensión en los niveles más altos de las interacciones de los distintos niveles de la jerarquía en lugar de directamente de los elementos de los niveles. Métodos rigurosos para estructurar sistemas en jerarquías están surgiendo gradualmente en las ciencias naturales y sociales y, en particular, en la teoría general de sistemas en lo que se refiere a la planificación y diseño de sistemas sociales. La confrontación directa de lo grande y lo pequeño se evita en la naturaleza mediante el uso de un vínculo jerárquico. Bert Simon, 1962 y White et al. 1969. Conceptualmente, la jerarquía más simple es lineal, ascendiendo de un nivel a un nivel adyacente. Por ejemplo, en una operación de manufactura hay un nivel de trabajadores dominado por un nivel de supervisores, dominado por un nivel de gerentes, hasta vicepresidentes y presidentes. Una jerarquía no lineal sería una con arreglos circulares, de modo que un nivel superior podría estar dominado por un nivel además de estar en una posición dominante. Por ejemplo, en caso de flujo de información. En la teoría matemática de las jerarquías desarrollamos un método para evaluar el impacto de un nivel sobre un nivel superior adyacente a partir de la composición de las contribuciones relativas, prioridades, de los elementos de ese nivel con respecto a cada elemento del nivel adyacente. Esta composición se puede extender hacia arriba a través de la jerarquía. Cada elemento de una jerarquía puede pertenecer funcionalmente a varias otras jerarquías diferentes. Una cuchara puede estar dispuesta con otras cucharas de diferentes tamaños en una jerarquía o con cuchillos y tenedores en una segunda jerarquía. Por ejemplo, puede ser un componente de control en un nivel de una jerarquía o puede ser simplemente el despliegue de funciones de orden superior o inferior en otra jerarquía. Entre las ventajas de las jerarquías tenemos: primero, la representación jerárquica de un sistema puede usarse para describir cómo los cambios en la prioridad en los niveles superiores afectan la prioridad de los elementos en los niveles inferiores. Segundo, dan gran detalle de información sobre la estructura y función de un sistema en los niveles inferiores y proporcionan una visión general de los actores y sus propósitos en los niveles superiores. Las restricciones sobre los elementos de un nivel se representan mejor en el siguiente nivel superior para garantizar que se cumplan. Por ejemplo, la naturaleza puede ser considerada como un actor
cuyos objetivos son el uso de cierto material y sujeto a ciertas leyes como restricciones. Tercero, sistemas naturales ensamblados jerárquicamente, es decir, a través de la construcción modular y montaje final de módulos. Evolucionan mucho más eficientemente que los ensamblados en su conjunto. 4. Son estables y flexibles. Estable en el sentido que los pequeños cambios tienen un efecto pequeño, y flexible en el sentido que las adiciones a una jerarquía bien estructurada no interrumpen el desempeño. Ahora se expone lo referente a cómo estructurar una jerarquía. En la práctica, no existe un procedimiento establecido para generar los objetivos, criterios y actividades que deben incluirse en una jerarquía o incluso en un sistema más general. Es cuestión de qué objetivos elegimos para descomponer la complejidad de ese sistema. Se suele estudiar la bibliografía para enriquecer las ideas y, a menudo, trabajando con otras personas, se realiza una lluvia de ideas libre para enumerar todos los conceptos relevantes para el problema sin tener en cuenta la relación o el orden. Hay que tener en cuenta que los objetivos últimos deben identificarse en la parte superior de la jerarquía, sus subobjetivos inmediatamente por debajo, las fuerzas que limitan los actores todavía por debajo de eso. Esto domina un nivel de los propios actores, que a su vez domina un nivel de sus objetivos, debajo del cual se encuentra un nivel de sus políticas, y en la parte inferior se encuentra un nivel de los diversos resultados posibles, escenarios. Continuando con la estructura de la jerarquía, se tiene lo siguiente. Esta es la forma natural que toman las jerarquías de planificación y conflicto. Al diseñar un sistema físico, las políticas pueden ser reemplazadas por métodos de construcción. Esto debe ser seguido por varios niveles intermedios que culminen en sistemas alternativos. Es posible que se requieran críticas y revisiones considerables antes de formular un plan bien definido. Hay suficiente similitud entre los problemas que uno no siempre se enfrenta con una tarea completamente nueva en la estructuración de una jerarquía. En cierto sentido, la tarea del experimentado se convierte en identificar las diferentes clases de problemas que surgen en los sistemas de vida. Hay tal variedad de estos que el desafío es familiarizarse con las ideas y conceptos que encuentran las personas que viven dentro de tal sistema. Esto requiere inteligencia, paciencia y la capacidad de interactuar con otros para beneficiarse de su comprensión y experiencia. El propósito general y otros criterios de una jerarquía en las aplicaciones sociopolíticas pueden no ser únicos, dependen de qué examinar. Esta situación no es propia de las jerarquías y es intrínseca a las situaciones de la vida. Por ejemplo, en el ajedrez tenemos lo que se conoce como los valores constantes a priori de las piezas útiles en la partida inicial. También están los valores actuales a posteriori o empíricos de las piezas a medida que se involucran en los enfrentamientos del juego final. Ambos tipos de valores se pueden obtener bajo dos suposiciones. Primero, en términos de cuántos cuadros controlan cuando se colocan en cada cuadro. Y segundo, en términos que pueden hackear al rey sin ser capturados. Tenemos los siguientes valores relativos para el caballo, el alfil, la torre y la dama. Ball, 1947, página 162. Aunque los resultados en el caso 2 son similares, los del caso 1 son diferentes. El análisis da lugar a la pregunta: ¿cuál es realmente el valor relativo de las piezas de ajedrez? Obviamente no hay una respuesta única. Sin embargo, en términos de órdenes relativos de magnitud, la respuesta puede ser aceptable. Nuestra percepción sensorial.
funciona de forma especializada para satisfacer nuestras necesidades de supervivencia. Por tanto, por mucho que intentemos ser objetivos al interpretar la experiencia, nuestra comprensión se percibe y abstrae de forma muy subjetiva, normalmente para servir a nuestras necesidades. Nuestra supervivencia parece ser una base significativa para concebir propósitos. La subjetividad compartida en la interpretación es en realidad lo que entendemos por objetividad. Así, las jerarquías que formamos son objetivas según nuestra propia definición, porque se refieren a nuestra experiencia colectiva. Una observación valiosa sobre el enfoque jerárquico de la resolución de problemas es que la representación funcional de un sistema puede diferir de una persona a otra, pero las personas suelen estar de acuerdo en el nivel inferior de acciones alternativas que se pueden tomar y en el nivel superior en las características de estas acciones. Por ejemplo, el nivel inferior puede consistir en las rutas de tráfico alternativas que pueden tomarse entre dos puntos, y el nivel de las características puede incluir el tiempo de viaje, los cuellos de botella, los baches, la seguridad y similares. En la tabla 1-1 se indican los niveles para los distintos tipos de jerarquía. Siempre debe ser cómodo que los niveles se relacionen naturalmente entre sí. En caso necesario, un nivel puede ampliarse en dos o eliminarse por completo. Hasta aquí esta parte del curso. A continuación, el video intitulado acerca de la base teórica AHP, prioridad de las jerarquías y justificación intuitiva del método.